De verdad que sí, siempre es una auténtica delicia estar con vosotros. Cuando uno viene a este lugar, no viene a ministrar. Yo honestamente no me siento como que venga a ministrar, sino a ser ministrado. Es un verdadero placer, una auténtica bendición. Siempre nos sentimos sorprendidos, aparte de por la calidad humana, por la calidad espiritual que hay en este lugar. Asistir a estos bautismos a mí me ha emocionado. Me cuesta muchísimo trabajo dejar de derramar alguna lágrima cuando veo un acto de profesión de fe como este. Y comenzar a vivir la Navidad en este lugar, yo quiero que se convierta en una tradición para mí, porque Dios os ha dado una gracia que permite que la Navidad se introduzca por todos nuestros sentidos y nos sentimos ahora mismo enfocados, encauzados de manera bendita a esta preciosa y fiesta única realmente como es la Navidad. En esta mañana ella no se ha bajado porque voy a pedirle que lea el texto de la palabra que nos va a ocupar en la meditación. Soy consciente de que hemos tenido un programa largo en esta mañana, pero también somos todos conscientes de que ha sido un programa definitivamente bendecido. Se me ha pasado en un suspiro, pero les garantizo, vamos a meditar de manera concreta y breve en la palabra de Dios. El título del mensaje es 3 peldaños a la vida. Lo teníamos hace un momento ahí, enseguida lo vamos a recuperar. 3 peldaños a la vida. Estamos en el marco de una fiesta deliciosa, preciosa como es la Navidad. Pero yo les voy a proponer que leamos un texto de la palabra que tal vez a alguno le va a resultar sorprendente y va a decir, pero José Luis, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Tal vez les parezca en origen o en inicio un texto un pelín tétrico, con algún matiz tenebroso, pero les garantizo algo. Esta porción de la Biblia que vamos a leer está impregnada de luz. Aunque puedan apreciar en un primer vistazo determinadas sombras, pero este texto de la palabra chorrea luz por los 4 costados. Pero como soy consciente de que tiene, y les voy a pedir que acudan ya a él, Marcos capítulo 5, Evangelio según San Marcos capítulo 5. Como el texto puede parecer, como digo, una historia inquietante, me parece una opción muy bonita escuchar la declamación de esta porción de la palabra de una voz tan dulce como la que les acaba de saludar, y no me refiero a la mía. Marcos capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Vas a ver que es una historia emocionante. Amén. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz le dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque él le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos.
Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Amén. Amén. Se lo advertí. El texto era por lo menos inquietante. A pesar de que la voz de Gene pone música a la letra, así todo nos hemos dado cuenta de que hemos visitado un cementerio en esta mañana. Y la pregunta es bien concreta: ¿dónde está aquí la Navidad? ¿Seremos capaces de encontrar la Navidad entre los sepulcros de Gádara? ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? Hay una frase que dice: me subí a los hombros de un gigante para ver más lejos. Y es cierto que hay relaciones que nos hacen crecer. Hay personas que nos aupan, nos levantan. Hay procesos también que son capaces de hacernos escalar y de situarnos en determinadas alturas que nos permiten ver más lejos. Dios nos conceda gigantes, gigantes relacionales, personas a nuestro lado o procesos que nos permitan ver más lejos. En esta mañana y en el texto que hemos leído, yo descubro un proceso que definitivamente nos hace crecer. Un proceso en 3 pasos. En el texto que hemos leído se encuentra, y con la ayuda del Espíritu Santo, yo quisiera que podamos descubrirlo y aún más. Quisiera que podamos recorrerlo, recorrer ese proceso que nos levantará, que nos hará ver más lejos. El primer paso de ese proceso yo doy en llamarlo liberación. Dice la palabra: vinieron al otro lado del mar. ¿Quién vino al otro lado del mar? La respuesta es Jesús. Jesús estaba en Galilea, es decir, estaba en casa. Pasar al otro lado del mar implicaba entrar en terreno hostil, pisar territorio enemigo, porque al otro lado estaba Gádara. Gádara era una región que estaba marcada a fuego por el Imperio Romano. Gádara tenía una firme huella contraria al judaísmo. Era la tierra de los gentiles. Cuidaban cerdos, algo totalmente prohibido para los judíos. Jesús era judío y Jesús decide dejar la comodidad de su casa para pasar al otro lado. La pregunta para mí es muy concreta: Jesús, ¿por qué decides pasar al otro lado? Y la respuesta de Jesús sería, y es muy concreta: porque en el otro lado hay alguien que me necesita. No hay más razón, no hay menos razón. En el otro lado hay alguien que me necesita. Y por eso dejo la comodidad de mi casa y voy a territorio enemigo. Pero cuando yo analizo la historia, descubro algo sorprendente. Jesús solo obró en una persona. Después de liberar al endemoniado, toma la barca de regreso y vuelve a su lugar de origen. Jesucristo cruzó un mar de 14 kilómetros de ancho para ayudar a una persona. Pero Jesús, solo tienes 3 años para cumplir con tu ministerio. Rentabiliza tu tiempo, Jesús. Y Jesús nos dice: yo no he venido a buscar multitudes, sino hijos perdidos. Para Jesús, mucho más importante que la productividad es la intimidad. Hoy el cristianismo tiene 2.400 millones de adeptos, pero eso a Dios no le impresiona. El objetivo de Dios jamás fue fundar una religión, sino restaurar una relación. Y eso sí
Hermanos y hermanas, amigos y amigas, eso es Navidad. El cielo besando la tierra, Dios abrazando al ser humano, eso es Navidad. Pero vuelvo a insistir, no deja de emocionarme que Cristo decida arriesgarse, decida invertir una parte fundamental de su precioso tiempo para ayudar a una persona. ¿Tanto le importa a Jesús una persona? Sí, tanto. Tanto que aunque solo hubiera existido una persona en el planeta Tierra y esa persona hubiera sido tú, el plan de Dios se habría cumplido a rajatabla. Nada habría faltado de su proyecto. Jesús vino al otro lado para demostrar que Dios no es en absoluto inaccesible. Que Dios es alguien más, muchísimo más, que un ser que le dio cuerda al mundo y lo echó a andar. Que Dios es muchísimo más que una persona empeñada en juzgar al ser humano. Que Dios es justo, absolutamente sí, pero que Dios es misericordia, gracia y amor, absolutamente sí. Y su justicia le hace ver el pecado, pero su amor, su misericordia y su gracia le hace imposible no abrazar al pecador. Por eso cruzó al otro lado. Puede que la religión pinte a un Dios lejano, a un Dios inaccesible, pero la experiencia, la historia, la vida nos muestra que Jesús es diferente, que Jesús se implica hasta las últimas consecuencias en amar, que Él quiere abrazar y que sus brazos son de tal calibre que pueden abarcar al mundo entero, comenzando por ti. Jesús llega hasta nuestra casa y entra hasta la cocina. ¿Por qué? Porque a veces la religión nos ha permitido ver a un Dios tan lejano cuando Él quiere ser totalmente cercano. ¿Por qué a veces hemos hecho tanto énfasis en el juicio cuando el corazón de Dios lo que chorrea es gracia y misericordia? ¿Que hay consecuencias para el pecado? Claro que las hay. Pero que Dios ama al pecador, claro que sí, total y absolutamente sí. Dice la Biblia que Él vino al otro lado porque allí había alguien que le necesitaba. La palabra dice que aquel gadareno andaba por todos los sitios dando gritos. ¿Por qué gritaba el gadareno? ¿Gritaba solo porque estaba loco? No, el gadareno gritaba porque le dolía. Le dolía el cuerpo. Dice la Biblia que se autolesionaba. Gritaba porque le dolía su alma. Le dolía su soledad. Dice la palabra que había perdido su casa y vivía en los sepulcros. Había perdido su familia y vivía en soledad. Su alma estaba rota. Todo su ser estaba hecho pedazos. El gadareno gritaba porque le dolía el espíritu. Su espíritu estaba totalmente cautivo, por eso gritaba. Pero Jesús llegó a la otra ribera. Y cuando llega Jesús, absoluta y totalmente, cambia la situación. Dice la palabra, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Y por favor intenten visualizar esta escena. Aquel gadareno que contenía una legión de demonios, dice la palabra, arrodillado ante Jesús. Contémplenla por favor, porque lo que ahora mismo tenemos aquí es a las dos grandes superpotencias frente a frente, cara a cara. Pero una de las dos superpotencias reconoce la supremacía de la otra. Dice la palabra que el infierno se arrodilla ante el cielo. Que un principado reconoce la autoridad de un rey. Que las tinieblas se rinden ante la luz. Y de manera inevitable se produce la victoria.
llega la liberación. Y la liberación es perfecta, completa. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado. Antes no podía estar quieto, ahora tiene paz. Vestido. Antes vivía en vergüenza, pero toda su vergüenza pasada es cubierta, es quitada. En su juicio cabal, sanidad total, restauración completa. El infierno apesta a mediocridad, pero Dios hace la obra completa, perfecta. Hermano y hermana, amigo y amiga, tal vez, seguramente, distas mucho de parecerte a este gadareno, pero ¿acaso haya un matiz o dos que te hacen sentir identificado, identificada con él? Tal vez has perdido aquello que te aportaba seguridad. Tal vez has perdido la seguridad, la confianza, la tranquilidad. Tal vez perdiste la casa como él, o perdiste el empleo, o tal vez perdiste la familia. Y en este momento sientes temor, sientes inquietud, te cuesta mucho trabajo estar sentado y en paz. Tal vez añoras aquello que antes tenía y que ahora no lo tienes. Tal vez te duele el cuerpo a causa de la enfermedad, o el alma a causa de la soledad. Tal vez te duele el espíritu a causa de la culpabilidad. Y por esa razón sufres. Quiero decirte algo, y te ruego, si has de olvidar algo, no olvides esto. Jesús ha decidido pasar al otro lado. Y Jesús decidió pasar al otro lado porque en el otro lado estabas tú, estaba yo, estábamos todos nosotros. De tener miles de sirvientes, Él pasa a ser siervo de millones, como decíamos ayer. Dejó la seguridad de su casa, dejó su Galilea, se aventuró a Gádara. ¿Por qué lo hiciste, Señor? Escúchalo, te está respondiendo. Lo hice por ti, solo por ti. Aun cuando solo hubieras estado tú, yo lo habría hecho. Eso es Navidad, no es otra cosa. Navidad se deletrea J-E-S-U-S. Navidad es Jesús. El primer árbol de Navidad tuvo forma de cruz. Y al pie de ese bendito árbol de Navidad no había lujos, ni riquezas, ni envoltorios de colores. Había algo infinitamente más poderoso, más valioso. En ese árbol de Navidad, al pie de ese árbol, había un auténtico derroche de amor. Había gracia y misericordia en cantidades incomprensibles, tanto que hubo suficiente para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Él decidió pasar al otro lado. No me pidas que te lo explique, no soy capaz de explicar algo tan grande como este amor. Pero aunque no sea capaz de explicarlo, yo necesito disfrutarlo. Yo estaba en el otro lado y Jesús decidió venir. Navidad, decíamos ayer, a veces arranca las risas más resplandecientes, pero también, y tal vez alguno de ustedes en esta mañana se identifica con esto, Navidad arranca las lágrimas más amargas. Porque la Navidad es una lupa que agiganta los dolores, los problemas, las ausencias. Hay dolores capaces de amargar cualquier fiesta, incluso la Navidad. Es el padre desanimado, es el hijo abandonado, es la mujer traicionada,
Solo conozco a uno. Y si tú conoces a otro, preséntamelo, por favor. Pero sospecho que no lo hay. Solo conozco a uno que con toda garantía y seguridad aseguró tener la respuesta a ese cansancio. Tener la respuesta a cualquiera que sea el dolor, cualquiera que sean los nombres y apellidos del dolor. Hubo uno que garantizó tener la respuesta: Jesucristo. Él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. A lo largo de toda la historia, ninguno más, ni uno más, ha sido capaz de plantarse frente a un ejército de personas que van a darse por vencidas, a un ejército de personas agotadas y cansadas. Solo Él se plantó frente a ellas y les dijo: todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Eso es Navidad. Pero miren, hay un segundo peldaño que rapidísimamente quiero mencionar, y se llama quebrantamiento. Aquel gadareno es definitiva, total y radicalmente liberado, y se acerca a Jesús, recién convertido, recién nacido, y le dice: déjame entrar contigo en la barca. Mas Jesús no se lo permitió. Jesús dijo no, pues estamos apañados. La primera oración que hace el gadareno y Jesús no la contesta. El primer anhelo y Jesús no lo cumple. Los tiempos de no son tiempos duros, pero totalmente necesarios. Los tiempos en los que se acumulan los noes pueden parecer muy largos, pero duran lo estrictamente necesario. ¿Cuál es tu no en esta mañana? ¿Cuál es esa oración que has levantado hacia Dios y parece que una y dos y mil veces que oras por ello se estrella contra el techo y cae sobre tu espalda convertida en astillas? ¿Cuál es tu no? ¿Tiene que ver con tu economía? ¿Tiene que ver con tu salud? ¿Tiene que ver con tu matrimonio? Te aseguro algo: hay tiempos en los que todos son preguntas, pero amanece el día de las respuestas. Y descubrimos que ese tiempo de no, ese tiempo de perplejidad, de adversidad, de no comprender nada, nunca ha sido inútil. Son momentos que generan en nosotros una profundidad. Y quiero asegurarte algo: Jesús nunca, jamás se queda en el otro lado cuando a este lado hay alguien que necesita ayuda. Tal vez la respuesta a tu oración ha sido de parte de Dios sí. Tal vez la respuesta ha sido no. O tal vez ha sido espera. Tal vez la respuesta a tu oración no ha llegado todavía, pero Él sí ha llegado. Si miras en tu valle, descubrirás sus huellas junto a las tuyas. Si guardas un momentito la queja, escucharás el latido de su corazón junto a ti, que te está diciendo: espera, pero estoy a tu lado, ni un solo instante dejaré de estar. Y el tercer peldaño he dado en llamarlo misión. Se fue, dice la palabra, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él. Se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Una pregunta, díganme por favor, ¿cuál fue la petición del gadareno? Estar con Jesús, ¿no es cierto? Que se lo llevara, dice la hermana con muy buen criterio. Llévame contigo, Señor, quiero estar a tu lado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No. Qué palabra tan breve, pero cuánto pesa esa palabra.
¿Has intentado sostener un no sobre tu mano? A que se cansan los brazos, a que se cansa el corazón, a que duele ese no. Escucha, cuando Dios dice no, ese no significa te amo. Ese no se deletrea con estas dos palabras, te amo. El silencio de Dios nunca implica indiferencia. Los noes del cielo nunca implican indiferencia. Siempre implican amor. Si aquel gadareno hubiera ido con Jesús, habría disfrutado de Jesús, habría sido bendecido con Jesús. Pero por cuanto no fue con Jesús aquel gadareno, llegó hasta Decápolis. ¿Sabes lo que significa la palabra Decápolis? 10 ciudades. Deca, 10. Polis, metrópoli, ciudad. 10 ciudades. Cuando Jesús le dijo, no puedes estar en mi barca, era porque tenía para él un plan glorioso. Quería convertirlo en misionero para 10 ciudades. Hay veces que nosotros vemos lo bueno, pero Dios siempre ve lo mejor. Si Dios no te da lo bueno, es porque prepara para ti lo mejor. Aquel hombre se convirtió en misionero. ¿Por qué? Porque soportó el proceso, liberación, quebrantamiento y misión. En esta Navidad, yo quisiera, con todo mi respeto y cariño, exhortarte a que apartes algún momento para estar a solas con Jesús. A que dejes que Él traiga liberación a tu vida. Escucha, esto no es un cuento de Hans Christian Andersen, un cuento romántico y hermoso como los que escribió este autor. Esto es mucho más que eso. Esto es la historia que cambió la historia, definitivamente el eje que dividió a todas las generaciones antes y después de Cristo. Y la Navidad es Dios llegando al otro lado en busca del hombre. Pero cuando Dios, aparte de liberar a un hombre, quiere convertirlo en un agente de liberación, en alguien que promueva cambios, le somete a veces a un proceso duro que llamamos quebrantamiento. Pero si soportamos el proceso del quebrantamiento, llegaremos hasta el final de la escalera, la misión, liberación, quebrantamiento y misión. Termino con una frase. Todo lo creado tiene un lugar de origen y debe permanecer en ese lugar de origen para vivir y cumplir su propósito. No te pido que lo memorices, solo te ruego que lo escuches una vez más. Todo lo creado tiene un lugar de origen y debe permanecer en ese lugar de origen para vivir y cumplir su propósito. Dice la palabra que Dios declaró: produzca la tierra hierba verde y árbol que da fruto. Produzca la tierra árbol. ¿Quién produce el árbol? La tierra. ¿Qué ocurre cuando sacas un árbol de la tierra? Se muere. Dice la palabra que Dios declaró: produzcan las aguas seres vivientes, y las aguas produjeron seres según su género. ¿Quién produce los peces? Las aguas. ¿Qué ocurre cuando sacas un pez del agua? Se muere. Dice la palabra que Dios declaró: hagamos al hombre a nuestra imagen, y Dios sopló en él aliento de vida. ¿De dónde proviene el hombre? Del corazón, del interior de Dios. ¿Qué ocurre cuando sacas al hombre del corazón de Dios? Se muere. Y eso es lo que le estaba ocurriendo al hombre. Estaba muriendo. Y porque el hombre no podía alcanzar de nuevo el corazón de Dios, Dios se acercó al hombre. Lo llamamos Navidad. Jesús
dejó la seguridad de su casa y pasó al otro lado. ¿Por qué? Porque allí estaba yo, porque allí estabas tú. Él en esta mañana hace su obra completa. Feliz Navidad con Dios. Le necesitamos a Él. Oremos, por favor. Jesús, gracias por ese primer árbol de Navidad que como todo regalo te contuvo a ti, Jesús. Tú eras el brillo, la vida que decoraba ese árbol. El brillo de tu sangre derramada, Señor. Gracias que a la sombra de ese árbol nosotros encontramos seguridad y vida. Gracias que pasaste al otro lado, porque allí estábamos nosotros, que dejaste tu seguridad, que irrumpiste en Gádara, que pisaste entre los sepulcros para llenarlos de vida. Gracias que venciste a las tinieblas. Gracias por tu gracia, Señor. Hoy yo te ruego por aquellos que están necesitando esa liberación, por aquellos que acaso fueron liberados pero están en el proceso del quebrantamiento. Y Señor, yo te ruego, permítenos pisar hasta el último peldaño de este proceso, la misión. Pensar en aquellos que están lejos de ti. Ayúdanos a pisar Decápolis, Señor, a ser misioneros, a pisar sobre tus huellas. Como el Padre te envió, así tú nos envías. Yo quiero rogarles que mantengamos un momento nuestros ojos cerrados. Y en este momento de intimidad, yo quiero preguntar, ¿hay alguien en esta mañana que se encuentra en el otro lado, que siente la inseguridad, el dolor, la tristeza, que necesita el pecado, ser libre del pecado, porque siente el peso de la culpabilidad? Dios le bendiga, caballero. Puede bajar su mano. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que hoy quiere rogar, Señor, ven al otro lado para salvarme a mí? Dios les bendiga. Dios la bendiga, señora, caballero. Dios les bendiga. Pueden bajar su mano. Tú también deseas. Dios le bendiga, caballero. Dios la bendiga, señora. Jesús está viniendo al otro lado. Dios le bendiga. Gracias por ese paso y le felicito. Dios bendiga a estas personas que están diciendo, Señor, encuéntrate conmigo en el otro lado. Tal vez alguno de ustedes, hermanos y hermanas, está sintiendo el peso del no del cielo. No comprendes por qué te está ocurriendo lo que te ocurre, pero quieres ser fiel, quieres seguir hasta el final. Si tú necesitas sentir el abrazo restaurador de Dios en medio del quebrantamiento, puedes levantar tu mano también ahora. Dios bendiga estas manos que se levantan. Dios les bendiga. Les ruego que nos pongamos un momento, va a ser solo un instante, pero puestos en pie, por favor. Porque vamos a dar gloria y honra a Dios por aquellos que hoy entregan su corazón a Jesús, por aquellos que ruegan ayuda en medio del quebrantamiento. Pero me gustaría que todos, como un solo cuerpo, como una sola persona, pudiéramos decir en este fin de semana que nos acerca la Navidad, pero que nos enfoca las misiones: Señor, yo quiero ser como el gadareno, liberado, restaurado, pero quiero ir a Decápolis, allá donde te están buscando, donde te necesitan. ¿Podríamos, por favor, unirnos un momento por la mano en esta oración? Y de este modo estamos diciendo todos nosotros, Señor, todos queremos llevar tu mensaje al otro lado también. Padre, gracias. Gracias por ese camino abierto que hoy han recorrido algunas personas. Gracias por las manos de hombres y mujeres que se levantan diciéndote: Jesús, ven a mí. Yo te ruego que les bendigas con el gozo de la salvación, que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, Señor.
y que ellos puedan dar el paso que hemos visto en esta mañana con gozo y alegría que han dado hijos e hijas tuyos siguiéndote en las aguas del bautismo. Padre, quiero declarar bendición sobre aquellos que se encuentran necesitados de paz. Dios, por aquellos que en esta Navidad de manera muy especial necesitarán verte de cerca, porque están añorando seres queridos, están experimentando momentos de soledad y de dolor. Dios, te lo ruego, que el milagro de tu presencia llene el vacío de toda ausencia. Que tu Espíritu Santo conforte a los que sufren, que toda lágrima sea enjugada, que las manos débiles sean fortalecidas y que podamos mirar al cielo y decirte gracias, Jesús, por haber venido al otro lado. Y Señor, te pido un bautismo de pasión sobre cada uno de nosotros para recorrer las aldeas de tantos Decápolis que te necesitan. Envíanos y ayúdanos a responder con dignidad a tu comisión. Y a ti, solo a ti, sea toda la gloria, ahora y siempre, querido Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Feliz Navidad, hermanos, hermanas. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.